no es suficiente mi motivo, no sé, No llora suficiente. porque le partí la salchicha a la mitad y quería la salchicha entera. Es que esa salchicha es su mundo en ese momento. Yo tengo una perspectiva mucho más amplia desde adulto, pero en ese momento, a mis 3 años, esa salchicha era todo mi mundo. Y lo que yo leí es, lo que yo estoy sintiendo, pues no está bien. Y por otro lado, el tema de los hombres, que hay una historia muy tesa que tenemos en nuestro grupo de amigos sin anestesia, Sí. que es un grupo de personas que nos reunimos cada 15 días a hablar sobre adicciones, anestesias, emociones y todo lo relacionado. Él nos contaba, yo dejé de llorar un día en que me caí, se me partió un diente, me quedaron los 2 dientes flojos, esto es un poco gráfico, Sí. y mi papá, yo me puse a llorar y mi papá me Tumbó los terminó de dientes. tumbar el diente Sí. que me quedaba y me dijo, los hombres no lloran. Eso es un mandato que le queda a un hombre y aunque su Se lo papá no cagan se a lo uno, diga, marica. digamos que nosotros, yo hago muchos talleres alrededor como de la inteligencia emocional, la gestión emocional. Y muchos hombres me dicen, no, pero es que a mí nunca me dijeron eso. No importa si no te lo dijeron directamente. La sociedad. Eso es algo que entra por ósmosis y que en muchos casos es tu interpretación. No Sí. es tanto no es tanto que mi papá me dijo directamente, no puedes llorar. Pero digamos que hay cosas a mi alrededor que me llevan a interpretar que estar triste es inseguro y sobre todo que pongo en juicio como esa imagen de fortaleza que debe proyectar un hombre o que se van a aprovechar de mí o que si yo me muestro débil entonces más adelante esa persona no sé, o no va a confiar en mí o no me va a ver como un referente de masculinidad o no va a querer hacer negocios conmigo Sí, o se va a aprovechar de mí. Sí. Majo, me haces acordar y ya casi hasta se me agua el ojo porque me haces acordar de que yo fui un papá de esos. No jodas, weón. Así como se los digo, mi hija actualmente tiene 27 años, pero cuando ella estaba pequeña y la llevamos a vacunar, me acuerdo claramente, la llevamos a vacunar, era un servicio de Confenalco que quedaba ahí por Junín, cerca del Parque de Bolívar, y la llevamos a vacunar y yo le dije, ojo con llorar y me haces avergonzar frente a la gente. Y mi hija me miraba con una cara de angustia impresionante y nunca lloró. Tu hija aún en este momento llora, weón. Y ahí voy. Entonces, pero mire lo grave que fue eso, digamos, en esa primera etapa de desarrollo de Juli. O sea, ella desarrolló una estreñimiento agudo. En esa época. En esa época. Entonces, durante mucho tiempo, una de sus grandes características era el estreñimiento. Y esa niña, para ella era muy dolorosa ese momento en la mañana, porque Claro. tenía estreñimiento, porque claro, tenía todas sus emociones coartadas y el día también que con la mamá decidimos no estar juntos y, y yo me fui a la casa, también se le dijo lo mismo. Usted no puede llorar, o sea, aquí va a pasar algo, pero usted no puede llorar. Y resulta que después de que yo ya me voy de la casa, empiezo mi vida solo, empiezo todo este proceso de la tos y del dolor. Una de las cosas que más me dolía era lo que yo había hecho con mi hija, o sea, haberle negado las emociones, porque a mí en ese momento se me desbordaron. O sea, se me desbordaron las emociones y me acordé de lo que le había hecho a mi hija. Y ese trabajo de sanarla fue un trabajo absolutamente largo y doloroso, porque además yo ya de parte de ella ya sentía un rechazo. Claro, tú no me permitiste y ahora me estás diciendo que es válido llorar. Entonces, o sea, pues, ¿cómo entiendo yo esto? ¿Cierto? Entonces fue un proceso arduo, doloroso, fue más largo que el de bloquearla y finalmente ella pudo entrar en contacto con sus emociones y hoy en día ya es dramática. Ya. Bueno, pero menos mal fue capaz de sanar esa vaina. Pero también quería recordar eso y es para pensar también en que es que los sinónimos de tristeza a mí se me ocurren algunos. Debilidad, incapaz, falto de voluntad, desagradecido. O sea, la tristeza está asociada con unas características que nos hacen ver como débiles, como menos. Entonces, si nos sentimos débiles o menos, también entonces el riesgo es que el otro tome ventaja de mí. Entonces, esa es una de las grandes razones por las que en muchas ocasiones elegimos no hacernos cargo de nuestra tristeza. Oíste, pero entonces el no hacerse cargo de la tristeza finalmente nos va a llevar al dolor, ¿cierto?
Sí. Y nos va a llevar, como en el caso de tu hija, a un tema físico, Ujú. como en el caso mío, a un tema psiquiátrico, o a un episodio duro de ansiedad, o un episodio duro de depresión. Perdóname, Simon, y otra cosa que es muy interesante ahí, o nos lleva a las adicciones, a una conducta compulsiva Sí, que muchas veces puede estar marcada por una conducta, trabajo compulsivo, asistencia al gimnasio compulsivo, comer de manera compulsiva o beber, utilizar alguna sustancia como el beber, licor o las fumar El drogas. paleta, celular. todo, El el celular, celular, las exacto. redes sociales, Ujú. todo eso. Pero entonces, además de llevarnos a un tema compulsivo, a una adicción, que hay de muchos tipos, y sabemos que si no gestionamos la tristeza, finalmente vamos a llegar al dolor y al Ujú. sufrimiento. Ujú.